Recuerdo nuestro WhatsApp abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Gracias por la comunicación. 5571-131337. Va de nuevo 5571-131337. Está abierto absolutamente para todos. Para mí es un gran honor, un privilegio enorme poder platicar unos minutos en esta mañana con, con un escritor al que yo admiro muchísimo. Él es Jorge Volpi, que está presentando su nueva novela en Alfaguara, Partes de Guerra. Querido Jorge, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, al contrario, muchísimas gracias a ti. Oye, Jorge, cuéntanos un poco sobre Partes de Guerra, esta novela, pues en torno a situaciones de violencia que se están viviendo en nuestro país, pero también en torno a las razones que te llevan a cometer estas cuestiones de violencia, estos ataques. Partes de Guerra. Cuéntanos un poco de dónde viene la inspiración, cómo se escribe, cuéntanos. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta novela, Partes de Guerra, tiene una doble historia y un doble origen. Por un lado, el interés que he tenido desde hace muchos años ya por la neurociencia, y donde quería que hubiera personajes en una novela que fueran neurocientíficos. Y por el otro, el interés inevitable, siendo mexicano, por la violencia, y en particular casos que había ido recopilando muy terribles de violencia, y a partir de ahí un grupo de neurocientíficos de la UNAM deciden tratar de estudiar a estos niños y adolescentes para tratar de entender cuáles son los orígenes de la violencia. ¿Cómo es posible que siempre que asumimos que los niños son inocentes y puros, cómo puede ser que, sin embargo, haya numerosos casos de violencia extrema entre niños y adolescentes? Y esta es entonces la trama central de la novela, estos dos mundos, el mundo de los neurocientíficos tratando de entender qué pasó en este crimen, tratando de entender las causas de la violencia, viendo distintas hipótesis, causas externas, internas, sociales, genéticas, neurológicas, la violencia general que se vive en el país de todos tipos, las distintas violencias que ellos mismos sufren, claro, o presencian, la violencia contra los migrantes, sobre todo en esta zona ahora del país, la violencia del crimen organizado, la violencia del Estado, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia incluso de los videojuegos. Y tratan de analizar todas estas razones para entender por qué estos niños asesinan a su compañero. En una sociedad evidentemente hipersensible, sensibilizada e hiperestimulada, como por ejemplo en el asunto ahí de los videojuegos, pero haciendo gran énfasis a esta social y a estas marginaciones que se van viendo, particularmente con estos neurotíficos que están ahí en el sur de la República. Tuve oportunidad de terminar por completo la obra, Jorge, pero como admirador de tu trabajo, bueno, pues creo que es uno de los reflejos más importantes de lo que estamos viviendo. Yo quisiera preguntarte, en este México, te leo frecuentemente también en el diario Reforma, en las columnas que publicas, en este México tan hipersensibilizado, tan hiperestimulado, en este México también tan polarizado, lleno de tanto coraje, creo que hay un reflejo en la novela sobre la violencia que se va viviendo y que se va normalizando. Pareciera que de repente hablamos de un solo feminicidio porque uno en particular se viraliza en las redes, pero tienes a 10 todos los días y tienes secuestros todos los días y tienes fosas clandestinas todos los días. ¿Qué está pasando? ¿En qué momento se fregó todo esto? ¿En qué momento nos dimos tan al traste, querido Jorge? Bueno, pues creo que tienes toda la razón al señalarlo. México siempre había sido un caldo de cultivo de numerosas violencias, pero son violencias que estaban acalladas o soterradas, si pensamos en los años previos al 2006. Pero luego en el 2006, a raíz de las intervenciones del ejército para el crimen organizado que Calderón llamó guerra contra el narco,
viene una explosión de otra violencia infinitamente más drástica, sobre todo por el número de muertes que hemos acumulado desde entonces, muertes, desapariciones, desplazamientos forzados. Esos primeros años, que eran tan impactantes ocurrido, la manera de reaccionar fue contando a las víctimas. Si recordamos, pues los noticieros, a partir del 2007, cada día decían hoy hay 30, hoy 60, hoy 72, hoy 43 muertos, desaparecidos, etcétera. Desde el gobierno de Peña y sobre todo después de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, lo que ha ido pasando es otro tipo de normalización desde el poder. Ya ni siquiera contamos a los muertos, a los desaparecidos, simplemente intentamos sacarlos del centro del discurso, sin darnos cuenta de que sigue siendo la violencia, estas violencias, lo que vivimos a diario, y que México es un cementerio todos los días, como tú estabas diciendo. Entonces, hacemos aparecer como si ese no fuera nuestro principal problema, y lo sigue siendo, porque lo más triste, como dices, es que cada cierto tiempo aparece un caso mediático. Recientemente fue de Bani, pero hay uno cada cierto tiempo, y lo que detectamos es siempre lo mismo: una absoluta desafío en las investigaciones y la incapacidad permanente de la justicia para resolver estos distintos crímenes. Y eso se debe a que desde que llegamos a la democracia electoral, al menos desde el 2000, que siempre imaginamos que iba a haber un cambio de sistema, no lo ha habido. No ha habido, sobre todo, un cambio en el sistema de justicia en un país donde la justicia en términos penales no existe en absoluto. Es un país donde solo se resuelve el 0.4% de los delitos que se denuncian. Uh-huh. Lo que habla de que es un país en donde no existen condiciones de justicia, de verdad, claro, de reparación, de no repetición, en absoluto. Algo que aparece en tus novelas, algo que aparece también en tu pluma, en tu narrativa frecuentemente, es este asunto de la ciencia, es este asunto que va pues por entender los estudios, los últimos avances, etcétera. Eso me llama mucho la atención de los neurocientíficos, porque hoy lo que parece que vivimos, querido Jorge Volpi, es un desprecio absoluto por ciencias, por técnicas, por lo complejo. Queremos hacerlo todo extremadamente simple y parece que eso no ha dado resultado. Quisiera finalizar preguntándote, a lo mejor con ese, pues a veces pesimismo que llega a caracterizar a ciertos escritores, pero también con algún dejo de esperanza, pues hacia dónde vamos, ¿no? O sea, porque cada vez nos sorprendemos menos, cada vez tenemos pues más piel gruesa frente a los desastres que estamos viendo, frente a las aberraciones humanas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde ves a este país, a este México polarizado en absolutamente todo, enojado, confrontado entre sí, y que cada vez se sorprende menos de la sangre que va corriendo en el país? Pues sí, desafortunadamente, en este momento yo no veo atisbo de esperanza y de optimismo. Lo tuvimos una enorme esperanza y un enorme optimismo en el 2000 con la derrota del PRI. Lo tuvimos también ahora recientemente con la elección de López Obrador. Pero esos optimismos se han decepcionado muy rápidamente, precisamente porque no ha habido ninguna voluntad política para transformar la justicia en México, que es algo esencial para construir cualquier otra cosa. A vivir en un país donde no existe el Estado de Derecho, en donde nadie, ni la oposición, ni el gobierno están preocupados por esta que es quizás la mayor urgencia para el país, es muy descorazonador. En esta polarización extrema, todo se ve en lentes ideológicos, o eres 4T o eres anti-4T, pero en cualquiera de los dos ámbitos no hay ninguna voluntad de transformar verdaderamente la justicia en México. Jorge Volpi, un honor poderte tener unos minutos aquí en MBS Noticias. La recomendación, pues ahí para estos días, Partes de Guerra, Jorge Volpi, ya disponible en todas las librerías bajo el sello de Alfaguara. Querido Jorge, un honor, de verdad. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias por eso. Es Jorge Volpi, escritor reconocidísimo en este país y en el mundo. Grandes novelas, gran pluma. Échele un ojo. Vale la pena. Es Partes de Guerra, de Jorge Volpi. Este asunto de los personajes, la verdad es que no puedo todavía terminar la novela, voy un poquito a la mitad, pero el asunto de los neurocientíficos que están ahí también investigando
esta causa científica en torno a la violencia y a mí me hizo pensar mucho en cómo vamos desprestigiando y cómo vamos cada vez más haciendo menos a la ciencia, a la técnica, al estudio y haciéndonos quizá un poco más y más animales. Vale la pena la novela de Jorge Volpi, Partes de Guerra, disponible en todos lados.